Hola, nosotros les estaremos hablando sobre el efecto fotoeléctrico y el efecto Compton. Bueno, entonces como ya sabemos, la luz es considerada una onda, pero además de esto también puede ser descrita como un conjunto de partículas y a esto se les denominan fotones. Em, Estos fotones pueden ser absorbidos o emitidos por átomos y por moléculas. Y esto significa un cambio en la energía de este, que es directamente proporcional a la frecuencia del fotón emitido o absorbido, y está dado por la constante o por la ecuación de Planck, donde nos dice que la energía es igual a la constante de Planck y V es la frecuencia de la radiación, y pues ahí está el valor de esta constante. De acuerdo con la física clásica, la materia estaba compuesta por partículas que no tenían masa, y además por otro lado también consideraban que la cantidad de energía radiada a diferentes frecuencias debería ser continua, y que solamente dependía de la temperatura del objeto o del material en la que éste se encontraba. Sin embargo, los datos experimentales mostraban que la radiación a altas frecuencias era mucho menor de lo predicho por la teoría clásica, llevando entonces a un periodo de tiempo donde se consideró como la catástrofe ultravioleta. Como lo mencionó Julieta, Planck mencionaba una hipótesis de los cuantos de energía, pero esta no fue tomada en cuenta como algo serio por la comunidad física, ya que ésta se encontraba desprendida por las teorías establecidas en esos momentos. No fue entonces hasta que en 1905 Einstein publicó su explicación del efecto fotoeléctrico, en la que dio al cuanto de energía de Planck un nuevo significado, el de partícula de luz. Un fenómeno que da idea a la naturaleza de la luz como partícula es el efecto fotoeléctrico, en el cual un material emite electrones desde su superficie cuando ésta se encuentra iluminada, ¿cierto? Así como se ve en la figura. Entonces, para que los electrones escapen de la superficie, como se muestra acá, ¿qué es lo que deben de hacer? Primero deben de superar una barrera de fuerza que se encuentra dada por estas partículas positivas. Entonces, esa fuerza de atracción debe de ser superada por la energía suministrada por la luz. La imagen que se está transmitiendo permite representar el modelo experimental donde se observa el efecto fotoeléctrico. Pero ¿este en qué consiste? Pues básicamente se tienen dos electrodos, o sea, se unen dos electrodos conductores en un tubo de vacío, em, donde estos se encuentran conectados por un circuito y una batería, regulados pues por esta misma, y también a un galvanómetro, el cual permite medir la corriente eléctrica. Entonces, en el momento A, que es el momento 1, se tiene una luz monocromática, en este caso morada, la cual incide en el material conductor del cátodo, ¿cierto? Entonces, como se puede observar, cuando esta luz incide, hay, como por decirlo así, un comportamiento interno en los átomos presentes en el cátodo, donde algunos de ellos absorben la energía transmitida por la luz y la expresan en energía cinética liberada o en una aceleración de los electrones hacia el ánodo, donde esto permite una contribución a la fotocorriente. Ya entonces lo que representa la imagen B es simplemente un momento donde no hay corriente eléctrica, y esto se da regulando el voltaje, donde debe existir un potencial de frenado negativo que permita detener la corriente. Por lo tanto, al medir el potencial de frenado se puede determinar la energía cinética máxima con la que los electrones salen del cátodo. Este es un ejercicio que nos permite demostrar la importancia de determinar el potencial de frenado. Es importante tomar en cuenta que experimentalmente es algo que podemos obtener como resultado. Es decir, acá en este caso se tiene un experimento del efecto fotoeléctrico donde nos dicen que se tiene una luz con cierta frecuencia. O sea, acá no se está quitando el hecho, la importancia de la frecuencia que tenga la luz, sin embargo, es un valor que no se tiene a la mano. Lo único que se tiene es que
se requiere una diferencia de potencial inversa de 1.5 voltios para reducir la corriente a cero. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que quiere decir es que ese 1.25 voltios es el voltaje necesario para alcanzar el potencial de frenado, que es el momento donde la corriente eléctrica es igual a cero. Sabemos entonces que el potencial de frenado se encuentra directamente relacionado con la energía cinética máxima con la que puede salir el electrón. Es decir, que en este caso tenemos que la carga del electrón por el voltaje es igual a la energía cinética. ¿Esto por qué ocurre? Debido a que voltaje se encuentra en unidades de joules sobre coulomb. La carga de un electrón es 1.6 por 10 a la menos 19, quedándonos entonces que la energía cinética máxima con la que puede desprenderse un electrón en este caso es igual a ¿qué? A 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs por el voltaje, que en este caso esa diferencia de potencial inversa es de 1.25 voltios. Haciendo esta multiplicación nos queda entonces que la energía cinética máxima va a tener un valor de 2 por 10 a la menos 19 joules. ¿Listo? Ahora, el dato nos pide encontrar tanto la energía cinética como la rapidez, pero encontrar la rapidez ya teniendo la energía cinética es un proceso muy sencillo, del cual simplemente sabremos que energía cinética es igual a un medio de la masa sobre la velocidad al cuadrado, y reemplazando la velocidad me queda que es igual a la raíz de 2 veces la energía cinética sobre la masa, reemplazando datos que obviamente la masa también es un valor intrínseco del electrón, que si no estoy mal, la masa de un electrón en kilogramos, la masa del electrón en kilogramos es igual a 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, quedándonos entonces que la velocidad es igual a 2 por 10 a la menos 19 sobre 9.11 por 10 a la menos 31, y eso es igual a aproximadamente 6.602 por 10 a la 5 metros por segundo. Listo. Bueno, el efecto fotoeléctrico se fundamenta entonces en una transferencia de energía, donde puede pasar todo o nada. Pues es decir, el electrón obtiene toda la energía del fotón o no obtiene nada. El electrón puede escapar de la superficie solo si la energía que adquiere, o sea, la energía del fotón, es mayor que la del trabajo. Por lo tanto, Einstein explica que dicho efecto se produce únicamente para frecuencias mayores a una umbral mínima. La frecuencia umbral depende del material al que la luz incida. Como podemos ver en la imagen, los fotones que tienen menor frecuencia no liberan electrones, y cada vez que va aumentando esta frecuencia se ve que la liberación de estos es mayor. ¿Qué es el efecto Compton? El efecto Compton es un fenómeno observado cuando los rayos X o radiaciones ionizantes, es decir, aquellas radiaciones con ondas con alta frecuencia o alta energía, se dispersan en algunos materiales. Según la teoría clásica, cuando una onda electromagnética se dispersa, se espera que la longitud de onda de la radiación dispersada sea la misma que la radiación incidente. Pues este fenómeno dice lo contrario. En 1923, por Compton, fue que se halló el fenómeno de la dispersión de Compton, llamado así. Cuando los rayos X se dispersan en algunos materiales, como el grafito, que fue el utilizado para el experimento, los rayos X dispersados tienen longitudes de onda diferentes a la de los rayos X incidentes. En pocas palabras,
¿En qué consiste este efecto Compton? Pues consiste básicamente en la colisión de un fotón incidente a un electrón, en donde el fotón incidente viene con una energía o una frecuencia alta, que es lo mismo a un lambda corto, a una longitud de onda corta, que al colisionar con el electrón, que normalmente es un electrón libre, los que están ubicados en la última capa o en las últimas órbitas de los átomos, que va a estar en reposo, va a ser eyectado y a este electrón el fotón incidente le va a transmitir, le va a ceder gran parte de su energía. Al mismo tiempo que el electrón sale con una cantidad de movimiento y una energía que es transmitida por el fotón incidente, se crea un fotón dispersado que va a tener menor energía al fotón incidente. Es decir, va a tener menos energía, o sea, su longitud de onda va a ser mucho más grande que el fotón incidente, por ende, su frecuencia va a ser menor. Al incidir al fotón incidente colisionar con el electrón, se van a formar dos ángulos con respecto a una horizontal. El ángulo que es entre el electrón eyectado y la horizontal se le llamará phi. Y el ángulo que se forma entre la horizontal y el fotón dispersado se llamará teta. A partir de esto se van a poder realizar los ejercicios para encontrar ya sea la energía del fotón que fue eyectado, la frecuencia del fotón incidente, la frecuencia o la longitud de onda del fotón dispersado. Esta sería la fórmula de este efecto, en donde lambda f menos lambda inicial sería igual a la constante de Planck sobre la masa del electrón por la velocidad de la luz. Esto multiplicado a 1 menos el coseno de teta. Lambda f sería la longitud de onda del fotón disperso. Lambda inicial sería la longitud de onda del fotón incidente. H es una constante de Planck que es 6.63 por 10 a la menos 34 joules por segundo sobre la masa del electrón por la velocidad de la luz. El coseno de teta, que ya sabemos, como les dije anteriormente, el teta es el ángulo que se forma entre el fotón dispersado con respecto a la horizontal. Bueno, como ejemplo tenemos cuando un fotón de un rayo X con una longitud de onda de 0,3 nanómetros incide sobre un electrón, crea un ángulo de dispersión de 60 grados. Entonces nos preguntan qué longitud de onda tendrá el fotón dispersado y qué energía cinética tendrá el electrón. Entonces, recordando la fórmula anterior, la podemos despejar para hallar lambda prima y nos quedaría que es lambda más la longitud, la constante de longitud de onda de Compton por 1 menos coseno de teta, que sabemos que teta es el ángulo de dispersión del fotón. Entonces nos queda que esto es igual a lambda, que es 0,3 nanómetros, más la constante, que sería 0,243 nanómetros también, por 1 menos coseno de 60. Bueno, se sabe que coseno de 60 es un medio. Esto nos daría que lambda prima es igual a 0,2715 nanómetros.